Muy buenas tardes, ingeniero Juan Palma. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. El tema que he escogido es cargas, tipo de cargas y esfuerzos. Como introducción, los elementos de una estructura deben de aguantar, además de su propio peso, otras fuerzas y cargas exteriores que actúan sobre ellos, dependiendo de su posición dentro de la estructura y del tipo de esfuerzo que actúan sobre ellos. Los elementos o piezas de las estructuras soportan diferentes tipos de esfuerzos. Una fuerza sobre un objeto tiende a deformarlo. La deformación producida dependerá de la dirección, sentido y punto de aplicación donde esté colocada esta fuerza. Estas fuerzas tienen distintos orígenes. Cargas y tipos de cargas. Las cargas que tienen que soportar las estructuras producen en sus elementos fuerzas que tratan de deformarlas, denominadas esfuerzos. Hay 5 tipos de esfuerzo: esfuerzo de tracción, esfuerzo de comprensión, esfuerzo de flexión, esfuerzo de torsión y esfuerzo cortante. Esfuerzo de tracción: estirar o alargar. Cuando las fuerzas tienden a estirarlo o alargarlo, la tracción es el esfuerzo al que está sometido un cuerpo por la aplicación de dos fuerzas que actúan en sentido opuesto y tienden a estirarlo. Como observamos aquí en la primera gráfica, tiene dos fuerzas opuestas, una fuerza hacia arriba y otra fuerza hacia abajo. Es decir, que recibe dos esfuerzos o cargas opuestas que provocan el estiramiento. Esfuerzo de comprensión: comprimir o aplastar. Cuando las fuerzas tienden a chafarlo o aplastarlo, el esfuerzo de comprensión es la resultante de las tensiones o presiones que existen dentro de un sólido, deformable o medio continuo, caracterizada porque tiende a una reducción de volúmenes de cuerpo y a un acortamiento del cuerpo en la determinada dirección. Aquí en la segunda gráfica vemos que también aplica dos tipos de fuerza. Recibe dos fuerzas o cargas opuestas que provoca en la estructura una compresión o aplastamiento. Es decir, que ambas fuerzas van en el mismo sentido y así provoca el aplastamiento. Esfuerzo de flexión: doblar o curvar. Cuando las fuerzas tienden a chafarlo o aplastarlo. Esfuerzo de flexión: combinación de las fuerzas de tracción y de comprensión que se desarrollan en las secciones transversales de un elemento estructural para resistir una fuerza transversal. Es decir, que recibe fuerzas o cargas que provocan una curvatura de la estructura. Esfuerzo de torsión o girar. Cuando las fuerzas tienden a retorcerlo, se define como la capacidad de torsión de objeto en rotación alrededor de un eje fijo. En otras palabras, es la multiplicación de las fuerzas y la distancia más corta entre el punto de aplicación y la fuerza y el eje fijo. Es decir, que recibe dos fuerzas o cargas opuestas que provocan un retorcimiento de la estructura.
como vemos aquí en la gráfica, tiene una fuerza que va hacia la derecha y otra hacia la izquierda, y así estamos provocando la torsión. Esfuerzo cortante o cortadura. Cuando las fuerzas tienden a cortarlo, el esfuerzo cortante de corte, de cizalla o de la cortadura es el esfuerzo interno o resultante de las tensiones paralelas a la sección transversal de un prisma mecánico, como por ejemplo una viga o un pilar. Es decir, que recibe dos fuerzas o cargas a punto de provocar un retorcimiento de la estructura o una partidura. Muchas gracias.